Bienvenidos y bienvenidas al podcast Bicentenario UCE, Historia, Ciencia y Futuro, un espacio para conversar sobre los 200 años de la Universidad Central del Ecuador y sobre todo sobre el futuro que estamos construyendo desde sus aulas, laboratorios y espacios culturales. Cuando pensamos en la Universidad Central, pensamos en miles de estudiantes que todos los días llegan a clases, investigan, crean, debaten y sueñan con transformar el país. Pero detrás de esta vida cotidiana existe una historia que comenzó hace 2 siglos y que ha acompañado prácticamente toda la vida republicana del Ecuador. Hoy nos acompaña la doctora Julieta Logroño, vicerrectora académica y de posgrado de la Universidad Central. Es académica e investigadora con amplia trayectoria en educación superior, gestión universitaria y desarrollo académico. Su labor se orienta al fortalecimiento de la calidad educativa, la innovación académica y la formación integral de las y los estudiantes, promoviendo una universidad comprometida con la excelencia, la investigación y la responsabilidad social. Doctora, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida a este primer episodio. Muchísimas gracias a ustedes, a toda la radio universitaria y sobre todo a la comunidad que nos escucha. Un gusto estar aquí. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre este bicentenario. Empecemos. Doctora, hay muchos estudiantes que escuchan hablar sobre este acontecimiento importante que está viviendo la universidad, que es el bicentenario, pero quizás se preguntan por qué debería importarles que su universidad cumpla 200 años. ¿Qué le diría a estos estudiantes? Bueno, muchas gracias. Si bien la universidad tiene raíces históricas que tienen que ver con el hecho de que deviene de universidades españolas y religiosas como San Gregorio Magno, la Universidad Santo Tomás de Aquino, creo que un hito importante es la creación de la universidad por el libertador Simón Bolívar. Él soñaba primero en una América unida, en una América libre, en una América soberana. Y fundamentalmente para que se produzca este afán de libertad frente a la monarquía española, centró la importancia de lo que significaría construir una república, pero en base de una educación pública. Creo que esa es la importancia, esta ruptura que se da entre el pensar de una monarquía que tenía una universidad que representa intereses fundamentalmente monárquicos, que representa intereses eclesiales, para obviamente saltar hacia una universidad pública, democrática, científica, con un pensamiento también libertario. Creo que esa es como el afán y creo que esto es fundamental para los estudiantes, el entender que realmente lo que quiso Bolívar es fundar una universidad que entrañe una conciencia crítica, una universidad que promueva estos afanes de unidad que tenía pues Latinoamérica y que tiene Latinoamérica. Yo todavía creo en el afán bolivariano de que obviamente tiene que unirse Latinoamérica en pos de un proyecto que fundamentalmente parta de recuperar nuestras raíces, que parta también de fortalecernos como una nación soberana. Ahora mismo creo que está en boga esto del debate de la soberanía como nación, ¿no? Creo que es fundamental entonces recordar que lo que hizo Bolívar es eso, y para los estudiantes, para todos, para la comunidad universitaria, es el hecho de pensar que nuestra universidad encarnó ese ideal, que se pensó en la universidad, como se llamó, Central de Quito, como la universidad que ponga los cimientos de esta nación soberana. Creo que esto es lo fundamental. Y es importante, de hecho, conocer el contexto histórico para entender hoy el presente. Así es. Y bueno, la universidad ha acompañado durante la historia al Ecuador. ¿Cómo cree que esta trayectoria hace la diferencia de otras instituciones de educación superior? Bueno, el ideal de Bolívar era formar los primeros cuadros que logren, pues, constituir una nación, ¿no? Los cuadros administrativos, los pensadores, que vengan a constituir la nación, los diversos poderes del Estado. Porque obviamente para que exista un poder ejecutivo tiene que haber personas que estén formadas para gestionar la nación. Para que exista un poder legislativo también tiene que haber personas que conozcan igual las leyes. Por eso la importancia, por ejemplo, el hecho de que nació nuestra Facultad de Derecho como una de las pioneras en la República.
igual el hecho de que existan igual maestros que promuevan una educación pública de calidad. Eloy Alfaro, por ejemplo, fundó pues este ideal de laicismo que se consolida justamente más adelante. Pero creo que es fundamental esto, la formación de cuadros que constituyan la nueva nación, desde esta visión de democracia, desde esta visión de desarrollo científico, social, cultural que tenía la nación. Yo creo que es muy importante estas ideas y de que además se constituya esa universidad en como el eje del pensamiento crítico que se va acunando, digamos, en Latinoamérica. Esta posibilidad de dejar atrás estas cadenas, ¿no?, feudales y constituir una república, como digo, libre, soberana, creo que es fundamental para nosotros. Bueno, y entendiendo este contexto que también es muy importante, la universidad recibe estudiantes con expectativas muy distintas a la que tenían los estudiantes hace unos 10 años. ¿Qué significa ser una universidad en un mundo marcado por la inteligencia artificial, la transformación digital y los cambios sociales? Bueno, yo creo que primero debemos estar conscientes de nuestra herencia, de nuestra identidad. En nuestra universidad se han educado nada más y nada menos que Eugenio Espejo, Matilde Hidalgo, los próceres de la independencia, presidentes igual de aquí del Ecuador con importantes ideales igual de cambio, de transformación, pero también han existido estudiantes aguerridos que, por ejemplo, protagonizaron un acontecimiento que nadie recuerda, la Gloriosa. La Gloriosa fue un acontecimiento protagonizado por Nela Martínez, y quienes acompañaron ese acontecimiento histórico fueron fundamentalmente estudiantes de la Universidad Central, que soñaban con, en ese tiempo, pues, con llegar al poder y construir una nación con mayor equidad, superar lo que siempre hemos vivido, cuestiones de crisis, de pobreza, de desigualdad, de discriminación. Entonces, lo que hicieron los estudiantes, por ejemplo, es acompañar este afán con Nela Martínez de hacer que la República represente justamente este ideal que tenía Bolívar y que en general nos ha acompañado, creo, a las personas que estamos siempre pensando en una nación diferente. Entonces, primero somos herederos de eso y hoy, claro, las cosas han cambiado, pero creo que dentro de lo que significa igual el contexto, siempre igual nos atraviesa condiciones de desigualdad, de pobreza. Y por eso los estudiantes, en nuestro caso, son estudiantes que provienen de sectores populares. Son estudiantes que en la mayoría de los casos incluso representan la primera generación de su familia. Son estudiantes que se van a formar para mejorar las condiciones igual de vida del Ecuador, de su sector, para formarse como profesionales también de excelencia. Entonces creo que eso es lo que nosotros estamos, digamos, representando. Esta universidad pública acoge a jóvenes que lo que buscan es precisamente utilizar ese conocimiento, adentrarse en un conocimiento crítico en beneficio de sus familias, de su pueblo, y creo que ahí está la diferencia, ¿no? La diferencia de la Universidad Central es que nosotros, por ejemplo, no solo hablamos de una formación de profesionales para el mercado, porque generalmente las universidades, pues en general, bueno, dicen vamos a formar profesionales para que satisfagan las necesidades del mercado, ¿no? Nosotros, además de que obviamente promovemos la empleabilidad, pero también lo hacemos pensando en que los jóvenes también tengan una conciencia social y que en el ejercicio de sus profesiones, además, obviamente, de tener una forma de vida, un sustento que le da su profesión, también piensen que tiene que ser un médico para salvar vidas y esas vidas en realidad incluso priorizando a los más necesitados, que tiene que ser un docente para alumbrar la mente, el corazón de los jóvenes que requieren también igual proyectos diferentes ahora, ¿no? Mucho más en este tema que tú dices, ha cambiado. Hoy nosotros tenemos un giro muy grande por el avance de la ciencia y la tecnología. Obviamente hay un cambio en todos los sentidos, pero creo que esta necesidad de avanzar, esta necesidad de formarse,
de trabajar con excelencia, de investigar, de que nuestra universidad sea el emporio a la vez de la ciencia, la tecnología, pero también la resistencia intelectual frente a un poder que sí es, que realmente es hegemónico. Creo que es esa combinación que caracteriza a los estudiantes de la Universidad Central. Y esto es permanente, ¿no? Sí, de hecho también ya nos mencionaba personajes históricos que han marcado la historia del país y que han pasado por nuestras aulas. Y bueno, quienes estudian hoy en la Universidad Central son parte de una historia que empezó hace 2 siglos, ¿no? Uh-huh. Pero ahora también quienes están ahora son quienes van a escribir los siguientes capítulos, la historia Así que es. continúa de nuestra universidad. Y bueno, la UCE ha formado generaciones de profesionales que han contribuido al desarrollo del país. Algunos ya nos ha mencionado, grandes personajes como Matilde Hidalgo de Porcel, que cabe recalcar, fue la primera doctora del país. Mujer votante. Sí, la primera que gracias a ella hoy nosotras podemos votar. Sí, bueno, ¿qué tipo de profesional busca formar hoy la universidad más allá del conocimiento técnico? Sí, lo que decía fundamentalmente, la idea de la universidad, primero, es ser una de las mejores universidades públicas. Y bueno, a pesar de toda la campaña a veces negativa, seguimos siendo la mejor universidad pública de este país. Inclusive de acuerdo a uno de los récords más importantes, Shimago, somos la universidad pública más importante. Pero además de ello, de estar en el ranking o de ocupar un puesto destacado en el concierto de las universidades, creo que la característica de la Central es que es una universidad muy querida por el pueblo. Decimos, es una universidad que está en el corazón del pueblo. Representa este sentimiento también crítico, es como este lazo muy importante entre lo que es el hecho de la profesionalización y el hecho también de compartir con la comunidad, de emprender diálogos de saberes con la comunidad. Es una universidad que no solamente enseña, es una universidad que aprende también con la gente y para la gente. Por eso es que cuando nosotros caminamos y vamos a diversos sectores, siempre el cariño hacia la Central se siente, ¿no? Dicen, bueno, usted es la vicerrectora de la Universidad Central, qué orgullo, qué bueno. La gente siente que es su universidad. Inmediatamente dicen, bueno, yo estudié en la Universidad Central, mi padre se educó en la Universidad Central, ahora mi hijo está en la Universidad Central. Entonces hay ese cariño entrañable, esa identidad que la gente del pueblo siente con la Universidad Central. Entonces la sienten suya, sienten que es su universidad. Y eso creo que es uno de los emblemas para nosotros más importantes, porque es, como repito, una universidad que está en el corazón del pueblo y es la conciencia crítica de la nación. Sí, justamente entendiendo esta conciencia social que nos menciona, también entra el pensamiento crítico, que es algo que también destaca a la universidad. Uh-huh. Y bueno, en una época que está cargada de información, del uso de redes sociales, de la desinformación, ¿por qué sigue siendo tan importante aprender a pensar con criterio? Uh-huh. Bueno, en realidad, esta visión del pensamiento crítico creo que hay que profundizarla, porque precisamente en la sociología el pensamiento crítico se erige como un elemento fundamental para que se mire, primero, que el conocimiento no es universal, segundo, que el conocimiento también es neutro, tercero, que el contexto tiene que estar en relación y debe servir a los contextos, de ahí la pertinencia, y luego también tiene esta posibilidad de mirar que el conocimiento se va reconstruyendo, ¿no? Y que uno tiene la posibilidad de utilizar el conocimiento no solamente para aprender de él, sino para transformar. El pensamiento crítico, la idea fundamental del pensamiento crítico es esta posibilidad que el conocimiento tiene de transformar las cosas, ¿sí? Porque si tú criticas y dices, bueno, estamos en una sociedad que tiene estas condiciones de desigualdad, estas condiciones de pobreza, el pensamiento crítico lo que te mueve es como un resorte que lo que busca es que, bueno, tú remuevas también esa sociedad, busques los mecanismos, las estrategias
para decir, bueno, ¿y cómo vamos entonces a deconstruir esta nación que es tan inequitativa? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, y de allí viene la idea de buscar también corrientes de pensamiento que no son funcionales al sistema. Ese es el pensamiento crítico, romper con esa funcionalidad de corrientes que lo que buscan es precisamente reproducir el orden de cosas. El pensamiento crítico es para cambiar el estado de cosas, para cambiar el mundo inequitativo. El pensamiento crítico fundamentalmente es para transformar la sociedad. Entonces, el hecho de que tú puedas hacer una lectura crítica quiere decir qué está detrás de los relatos que nos cuentan, qué está detrás en general de las narrativas de poder que obviamente se imponen, y bueno, tratar de deconstruir esas narrativas a través de un pensamiento crítico y de una práctica social. Porque no se puede también tener pensamiento crítico cuando no hay una práctica social importante, cuando tú no vives la realidad de la gente, cuando tú no puedes evidenciar qué es lo que está pasando en general, por ejemplo, con la situación indígena, con la situación de los trabajadores, con la situación de mujeres en general, las condiciones de vida de los pueblos. Si no tienes una relación mínima, ¿no?, con esa gente, es difícil que tú puedas generar un pensamiento crítico. Creo que también la conciencia social se la va adquiriendo en medio de esa, por eso para nosotros la vinculación es importante, en medio de esa vinculación, de ese diálogo de saberes, de ese compartir con la gente, es la característica de la Universidad Central. Allí tú vas reforzando un pensamiento crítico, no solo a través del saber, sino también de una práctica social consciente. Esto es lo que nosotros debemos impulsar ahora en los jóvenes, porque a veces a la vinculación vamos como, bueno, tenemos que cumplir la vinculación, pero no vamos conscientemente a decir, bueno, la educación tiene un objetivo fundamental, transformar los problemas que tiene la sociedad, coadyuvar a la solución a través de tu profesión. Entonces, si estás preparándote para médica, realmente vas a la vinculación para mirar cuáles son los problemas de salud y cómo puedes coadyuvar para transformar los problemas de salud. Allí viene y se fortalece un pensamiento crítico mediante ese acercamiento con la gente que sufre y también, obviamente, con la profundización de corrientes igual epistemológicas, de teoría, de concepciones, que lo que han hecho es eso, es reconceptualizar este pensamiento tradicional de poder, porque también, como lo dije anteriormente, el conocimiento no es neutro. Y obviamente nosotros tenemos que saber eso. Eso es la idea del pensamiento crítico. Saber qué hay detrás de cada narrativa, de cada información, ¿sí? Saber qué es lo que dice la teoría. Por eso la importancia, por ejemplo, de las corrientes epistemológicas y obviamente allí, ¿no?, esa posibilidad de construir qué representan. Y allí viene también, si tienes un pensamiento crítico, una posibilidad de afirmación también ideológica en función de tu forma de pensar. Entonces, el pensamiento crítico es muy importante en esta época. No es solamente el hecho de, bueno, vamos a poder leer, porque a veces hay una funcionalización del pensamiento crítico. Se piensa que es tener una buena lectura y que tú puedas disentir de esas corrientes, pero en el fondo el pensamiento crítico lo que hace es mirar cuáles son las epistemes que representan al poder y cómo lograr esa deconstrucción de los saberes y de los poderes. O sea, ahí viene el hecho de cómo a través del saber nosotros podemos deconstruir también ese poder dominante, es el eje del pensamiento crítico. Sí, también lo que mencionaba en cuanto al trabajo social, la universidad también se destaca mucho en eso, en vinculación con la sociedad. Y de hecho es bonito, al menos a uno como estudiante, escuchar de terceros, ¿no?, que recalcan eso, ¿no? Por ejemplo, ahora están con el proyecto con los abuelitos y escuchar que la Universidad Central está haciendo esos proyectos y terceros, o sea, externos de la universidad, como que recalcan ese trabajo que hace, o sea, es como también para uno es mi universidad, o sea, claro, me siento bien de formar parte de eso porque sé que hay muchos proyectos que tiene la Dirección de Vinculación con la Sociedad. Tenemos 156 proyectos de vinculación.
Prácticamente la universidad realmente se vuelca hacia la gente. Y como dije, no solamente tenemos esa visión de que nosotros somos los portadores del conocimiento, sino que el conocimiento está en la comunidad y que hay que compartir esos saberes, ¿no? Eso creo que es uno de los elementos también importantes de esta universidad. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que tú has puesto, nosotros ojalá podamos constituir la universidad del adulto mayor. Sería una de las primeras universidades acá en Latinoamérica, porque Europa sí tiene universidades del adulto mayor, pero en nuestro caso es fundamental, por ejemplo, el hecho de que podamos tener un proyecto de esa naturaleza, porque significa entender, obviamente, que este enfoque generacional, ¿no? Romper con esos mitos de que simplemente es en una edad determinada que aprendemos. En general aprendemos hasta cuando vamos a morir. Y claro, además debemos aprovechar toda esta sabiduría, este bagaje que se va acumulando en función también de la experiencia, en función de la edad. Este es uno de los proyectos, pero tenemos muchísimos proyectos icónicos que llegan a la gente y que muestran efectivamente esa capacidad, esa potencia de nuestra alma mater. Son características únicas de nuestra universidad. Y bueno, si tuviera que decirle a los estudiantes cuál es la mayor fortaleza de estudiar en la Universidad Central, ¿qué les diría? Bueno, yo primero les diría que se sientan orgullosos de la universidad, que afirmen su identidad, su sentido de pertenencia a la UCE, que la cuiden, que la sientan efectivamente, como decimos, como la madre y maestra de las universidades. Y que realmente acá aprovechen lo que significa el saber. El saber es una forma de poder y es el único poder que podemos tener si es que no tenemos, por ejemplo, las condiciones económicas que otros sectores tienen. Entonces, la única forma realmente de avanzar es a través del poder. Y es una forma también, obviamente, como país, de volvernos mucho más soberanos, de volvernos autónomos, porque estamos, por ejemplo, investigando, estamos creando, estamos fortaleciendo la ciencia y la tecnología. Y si no tenemos ciencia, tecnología, conocimiento autónomo, nunca podremos salir de las raíces de la dependencia. Por lo tanto, siempre estaremos en esa situación de subordinación. Los jóvenes tienen esa posibilidad de tener en sí ese conocimiento válido que les va a dar esta libertad, pero entendida como una libertad para servir, ¿no? Una libertad para construir también equidad, para construir una nación digna, para construir una nación soberana. Entonces yo les diría que aprovechen, porque además la juventud es la etapa más hermosa. A través de la educación nosotros nos vinculamos con las demás personas, aprendemos de ellos, pero además inclusive es una etapa de felicidad. Yo creo que para mí representó eso la universidad. Es una etapa donde, claro, o sea, uno realmente se abre a muchísimas cosas, ¿no? Las relaciones al mundo, claro. Las relaciones con los propios amigos, con las amigas, tiene unas relaciones que son duraderas, que son permanentes. Esto es fantástico, pero también empieza a comprender el mundo de otra manera, empieza a comprenderlo a través de la ciencia y a través del conocimiento, no a través del mito. Entonces es una oportunidad maravillosa para formarnos de manera excelente en una universidad que, como digo, tenemos que defenderla, tenemos que cuidarla, tenemos que amarla. Ese es mi mensaje, amar nuestra universidad, sentirnos parte de esta UCE. Y claro, siempre es emblemático, ¿no? Este orgullo de ser centralinos creo que se va perdiendo y tiene que revalorizarse, y mucho más justamente en estos 200 años. De bicentenario. Celebrando. Sí, y bueno, además de obtener un título profesional, ¿qué oportunidades ofrece actualmente la universidad para investigar, para emprender, para participar en proyectos sociales, realizar movilidad internacional o vincularse con otros países? Cuéntenos un poco más esto que tiene también la universidad. Bueno, como bien se lo expresa acá, la universidad tiene diversas funciones. La una es, obviamente, estudiar, prepararse profesionalmente, pero también tenemos toda esta posibilidad de investigar.
los estudiantes, las estudiantes pueden participar junto con sus docentes en proyectos de investigación que nos permita crear, ¿no?, metodologías, métodos, prototipos, diversos mecanismos, artículos científicos. Nosotros tenemos que ir ya preparándonos desde la formación universitaria. Muchos estudiantes que son ayudantes de cátedra luego son nuestros profesores, son los profesores de la UCE. Entonces, una oportunidad es la investigación. Otra oportunidad que tenemos también es la vinculación. La vinculación, como bien lo expresamos aquí, es una oportunidad maravillosa de compartir conocimientos, que además es el único bien que crece, decimos, cuando se comparte el conocimiento precisamente. Entonces, es lo que ustedes pueden hacer en los territorios, ¿no? Comprender allí la gente y también vincularse con sectores profesionales. Mucha gente que también trabaja en esos sectores luego solicitan que sean profesionales, que se queden allí, ¿no? En diversos colegios, si tú vas, haces una buena práctica, luego te quedas, por ejemplo, en ese colegio o en un hospital. Dicen, realmente este sería un médico estupendo, tendría que estar aquí. O igual en las empresas, si vas a trabajar en la ingeniería, vas a hacer prácticas de derecho, que sé yo, en el Parlamento, siempre tienes esa oportunidad, ¿no?, de vincularte inclusive al empleo estando en la universidad. Pero además nosotros ofrecemos diversas oportunidades también, como por ejemplo proyectos innovadores. Entonces, a través de los proyectos tú puedes presentar ideas para concurso que te permitan igual posicionarte en el concierto internacional. Tienes además oportunidad de hacer movilidad social. Puedes estudiar un semestre en una universidad diferente y nosotros ese semestre lo reconocemos como parte de tu trayectoria profesional. Entonces hay oportunidad de hacer también movilidad social, que es uno de los aspectos importantes, y casi siempre la UCE no es que desarrolla su acción dentro del aula, desarrolla eventos, desarrolla acciones a través de los cuales los estudiantes afirman su conocimiento. En la práctica, en lo cotidiano, van afirmando su profesionalismo y, bueno, tienen toda esa inmensa posibilidad, pero siempre hacerlo con pasión, con dedicación, ¿no? Con amor. Y claro, poniendo realmente el corazón y el pensamiento, el sentipensante que decía Falsborda, en todo lo que nosotros hacemos. Sí, creo que sí, hablaríamos de todas esas ventajas que tiene la universidad, no acabaremos hoy. Bueno, en todos estos episodios de esta serie cerraremos con una reflexión, porque el Bicentenario Republicano no solo invita a mirar el pasado, sino también a pensar en el futuro. Entonces, doctora, si pudiera dejar un mensaje para quienes estudiarán en la Universidad Central dentro de 50 años, ¿qué le gustaría decirles sobre el papel que esta institución debe seguir cumpliendo para el Ecuador? Bueno, ser primero, yo creo que es fundamental recuperar esto que siempre hemos sido, ser la conciencia crítica también de esta nación. Este mundo está cambiando vertiginosamente, está cambiando, hay rupturas tecnológicas y estas nos van a interpelar más hoy, más que nunca. Por ejemplo, todo el avance de la inteligencia artificial para nosotros es un desafío. ¿Cómo será el mundo en 50 años? ¿Qué necesidad entonces? Claro, nosotros tendremos de justamente revitalizar lo que decíamos, este pensamiento crítico. Entonces, un estudiante de la UCE tiene que utilizar la ciencia, tiene que utilizar la tecnología y tiene que hacerlo obviamente con creatividad. Tiene que fundamentalmente innovar, porque los grandes pensadores no solamente se conforman con mirar el presente, sino fundamentalmente con diseñar ese futuro. Entonces, si nosotros vamos a diseñar ese futuro tiene que centrarse en lo que fundamentalmente, así exista ciencia, así exista una tecnología que nos atrape. Yo creo que fundamentalmente ese futuro siempre va a tener que pensarse en el bienestar del ser humano. Siempre vamos a tener que pensar en una sociedad sostenible ambientalmente. Siempre vamos a tener que pensar entonces que vamos a tener que trabajar por una sociedad que no exista igual, que no sea inequitativa. O sea, siempre estas
van a ser, digamos, importantes cuestiones, creo yo, en el futuro más que nunca, porque a la vez que marchamos con todo el desarrollo tecnológico, también tenemos problemas como, por ejemplo, el cambio climático, la disminución del agua, tenemos problemas ambientalmente fuertes, tenemos igualmente formas de xenofobia, de violencia en todos los ámbitos, de género, violencia social, el tema de la movilidad social, por ejemplo, que todavía nosotros no logramos en el mundo, claro, sentirnos como ciudadanos planetarios, simplemente porque hay formas igual de discriminación y no se acepta. Y no se acepta el hecho de que nosotros podamos estar con libertad en otros países. Entonces son dilemas que todavía tenemos como planeta, que tenemos que trabajar, sentirnos, como decía Morán, como ciudadanos planetarios, pero fundamentalmente con ese afán siempre permanente, ¿no? De cambiar las cosas, pero en bien de la humanidad. Siempre el ser humano será fundamental. En esta época o en cualquier otra, siempre tendremos que trabajar por el bienestar de los seres humanos. No habrá inteligencia artificial que realmente pueda superarnos. Y lo que debe centrarse es precisamente en esa condición humana, ser cada vez más humanos. Es uno de los mensajes que yo les daría a los estudiantes. Con este gran mensaje de no dejemos de ser humanos, vamos cerrando este espacio. Quiero agradecerle, doctora, por habernos acompañado en este primer episodio y por compartir esta mirada histórica del presente y la del futuro que también hoy estamos construyendo. Hoy entendimos que hablar de los 200 años de la Universidad Central del Ecuador no es solamente recordar el pasado. Es reconocer el aporte de la universidad pública al desarrollo del país y preguntarnos cómo queremos construir los próximos 200 años. Antes de finalizar este episodio, queremos dejar una reflexión que será común a todas las voces que participarán en esta serie del Bicentenario. Si tú eres estudiante, graduado, docente o parte de la comunidad universitaria, cuéntanos en los comentarios qué esperas de la Universidad Central del futuro. Síguenos en nuestros canales oficiales de la UCE y de la Dirección General Académica. Hasta un próximo episodio y muchas gracias. Muchas gracias también.